Bien, estamos en el aula 6 de la hora 19 del encuentro Red Fase. Tenemos 5 trabajos para exposición, 15 minutos cada uno de esos trabajos. Yo soy el moderador, Marcelo Altamirano, me acompaña Mariana Coronel como técnica de la Facultad de Ciencias Económicas. Así que nada, le damos la bienvenida a Marcela Bernaski, a Angélica Astorga, a María de los Ángeles Juárez, a Analía Mena, a Marta Golbach y a María José Aizama. Creo que son los que están, ¿no? Así que nada, vamos a comenzar con el trabajo Aproximación a la... y Raquel Giannini, perdón. Aproximación a la interrupción y reingreso universitario a partir de la virtualidad 2021. Bernaski y Marcela Fernanda, de la Universidad Nacional de Salta. Así que si nos quieres compartir tu PPT o si quieres hablar, adelante, Marcela. Ahí trato de compartir. Ok. A ver. Ustedes me dirán, a ver si se empieza. Por ahora no es nada, no sé. Bueno, a mí sí ya me figura. Ahí está entrando, sí, ahí está, ahora. Perfecto. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores, porque la verdad que el día de hoy y antes, desde que uno envía el trabajo, ha sido impecable, con mucha cordialidad. Mi nombre es Marcela Bernaski, pertenezco a la Cátedra de Seminario de Práctica Profesional y en esta oportunidad realicé una investigación y su título es Aproximación a la interrupción y reingreso universitario a partir de la virtualidad 2021. Seminario de práctica profesional se dicta para las 3 carreras que tenemos en la facultad, que es Contador Público Nacional, la licenciatura en Administración y la licenciatura en Economía. Personalmente estoy en sede central y en sede sur, así que este trabajo es para estas 2 sedes, pero específicamente para la sede central acá en Salta Capital. El estudio de la investigación es una investigación-acción, es una forma distinta de investigar y ha sido una aventura realizarla porque habíamos hecho desde la cátedra algunas investigaciones con este formato, investigación-acción, pero como los alumnos que empezaron a realizar sus PPS deben finalizar con una investigación-acción, ¿quién mejor que los propios docentes empezar a hacer investigación-acción? Abeleira, que es el autor que generalmente tomó para la investigación-acción, dice que para que existe este tipo de investigación, el problema debe surgir de una preocupación educativa de carácter práctico, y era lo que nosotros nos estaba pasando dentro de la cátedra al ser quizás la última materia que cursan los estudiantes. Con la observación que teníamos, se realizó la encuesta, obviamente se trató de hacer una encuesta totalmente limpia para que los estudiantes puedan responderla sin generar la respuesta que nosotros deseábamos tener. Eso fue muy motivador para tener todos los datos y poderlos trabajar. Obviamente que al ser esta investigación, no de todos los estudiantes se ha tomado solo una muestra. El objetivo ha sido fundamentalmente tomar las variables de aquellos estudiantes que habían interrumpido la continuación de sus estudios universitarios.
La interrupción, también conocida por muchos autores como deserción o abandono universitario, se venía y se viene estudiando a través de investigaciones dentro de la facultad, pero sobre todo con la palabra y desde la óptica del desgranamiento, lo cual a mí no me gustaba tomar la palabra desgranamiento porque estos alumnos con los que yo me encuentro justamente con mayor énfasis en el año 2020 y 2021, eran alumnos que solo habían interrumpido, y si me iba al origen de la palabra, del latín interrumpere, que significa cortar la continuidad de algo, o sea, ellos habían hecho una interrupción de sus estudios universitarios. Obviamente que esta interrupción educativa es muy compleja y es funcional a muchas situaciones que se pueden presentar como todo ser humano. Disculpe, Marcela. Sí. Usted está pasando las diapos porque solo está su pantalla inicial, ¿no? No, no, a ver. Ah, ok, listo. Usted está viendo la parte de seminario, todavía no. Conocer esta problemática, obviamente, que era tratar de entenderlo a todos estos estudiantes que se nos habían presentado con mayor énfasis en el año 2020 y 2021. Y generar estrategias distintas académicas nos resultaron y nos dieron impactos positivos. El sistema educativo en general, por ejemplo, Hernández González nos dice que todos aquellos alumnos que interrumpen el sistema universitario son desertores, a diferencia de los docentes investigadores que lo ven como sujetos que sí pueden elegir y que sí pueden decidir qué hacer con sus vidas. Una vez que hemos tenido este grupo de estudiantes, que no ha sido fácil, eran alumnos que por ahí se nos iban acercando, que trabajando dentro de la cátedra hemos ido identificando, se fueron armando obviamente grupos de WhatsApp. Nuestra cátedra tiene ya hace un tiempo atrás Instagram y Facebook. Con el tema de Instagram son en general para los alumnos que tienen aproximadamente 25 años a 30 años, que esto ya también en un trabajo anterior los habíamos evaluado y lo habíamos analizado. En cambio, los alumnos que tienen más de 30 años, y después les explico por qué centro yo la edad en 30 años, usan más bien Facebook. Permanentemente hemos hecho llamados, invitaciones a que se acerquen nuevamente a nuestra cátedra, porque a ellos lo único que les faltaba era el trabajo final, que es con lo que tienen que terminar su carrera universitaria. En estos resultados y análisis que hemos tomado de la investigación, la primera evidencia nos indica que la virtualidad es positiva para aquellos estudiantes que habían dejado por un tiempo, tomemos esa expresión, por distintas situaciones, y la modalidad híbrida, o sea, aquellos estudiantes que estaban lejos quizás de la provincia de Salta o bien trabajando a full time, no podían acercarse nuevamente a la universidad, ha sido muy positiva. Hernández González nos dice que interrumpir la formación académica obviamente es una decisión subjetiva y está dentro de lo que nosotros hemos llamado también lo que es la libertad individual. Cortar esa continuidad de los estudios universitarios es una decisión totalmente personal. Cuando uno ve el marco teórico que existe sobre la interrupción del sistema universitario, uno puede analizar que en general los autores llegan a la conclusión que es una decisión puramente personal, pero entendemos que tienen que tener, por lo menos desde nuestra cátedra, que es la última, que es con la que terminan el trabajo final, deben tener un acercamiento mucho más profundo. Nosotros siempre hemos tratado de vincularlos y que no se corte esa relación que podíamos tener cátedra-alumno. Por eso es que yo le llamo que es un puente. Nuestra cátedra es un puente para motivar la decisión
de no dejar la facultad. Y por eso es la imagen. La imagen también ha sido tomada en la encuesta que hemos realizado. Esta investigación, los aspectos personales que hemos logrado identificar, los más preponderantes, ha sido que el 73% de los alumnos adultos, llamemos, que han reingresado al sistema universitario han sido de género femenino y solo el 27% de género masculino. El 72,80% de los estudiantes encuestados son mayores a 30 años. Por eso yo les decía que muchas veces estos alumnos de 30 años sí han quedado con un Facebook, pero no son tan asiduos al Instagram. Por lo tanto, las redes sociales también nos han ayudado. Las redes sociales las estamos trabajando un docente de la cátedra con la alumna auxiliar. Los aspectos académicos. Nos llamó mucho la atención de los alumnos que habían reingresado y que los pudimos captar nuevamente. El mayor porcentaje hemos tenido del año 1991 y del año 2010. Alumnos que nosotros hacíamos el cálculo rápido, decíamos, si en general la carrera dura 5 años, un alumno de 1991 ha demorado muchísimo en egresarse y en general todos estos alumnos que se han tomado, lo único que les faltaba era el trabajo final. Consultándoles a través de lo que es el trabajo, el 64% de los estudiantes trabaja y su labor está relacionada con lo aprendido en la facultad. Por lo tanto, la facultad fue un puente de aprendizaje para todos aquellos estudiantes, o sea, les sirvió para abrir su campo laboral. Los motivos, consultados con el tema de los motivos por qué se alejaron de la facultad, a priori se habían tenido varias cuestionamientos de nosotros. ¿Por qué? Entonces les habíamos puesto varias opciones. Y ahí sacamos que el 81,80% interrumpió por motivos personales. Y sí, se dio que el 100% se ha ingresado al sistema universitario nuevamente porque tenían el tema de la virtualidad y podían tomar clases en horarios nocturnos. Nuestras clases son a la noche y ellos estaban ya mucho mejor acomodados, ya sea de sus trabajos, en sus casas, con su familia, los hijos, con los cuales puedo decir que en general lo que son las mujeres, el género femenino, si tenía hijos, se les permitió que estén con los hijos muchas veces con bebé en brazos y no teníamos ningún inconveniente o nos decían de antemano que iban a estar con los hijos y podían tener las cámaras apagadas. El ejercicio y el rol de ambos actores, la cátedra y los estudiantes, debe ser obviamente repensado, no es un desafío fácil, es una nueva práctica y entendemos que la modalidad híbrida es el mejor camino, es el puente entre la cátedra, toda la virtualidad y estos estudiantes que se encuentran en todas partes del mundo. Se indica que los motivos son la distancia y la relación tiempo-trabajo. Esto da como poder trabajar con estudiantes con estas características y el porcentaje alto de estudiantes avanzados. La interrupción de los estudios universitarios obviamente es una problemática que lo vemos en todas las universidades argentinas. Se está investigando en la facultad desde el tema del desgranamiento. Y yo lo que invito, es una invitación, es hacerse siempre un autoanálisis, siempre mirarse adentro de la cátedra, a ver cómo podemos captar todos aquellos estudiantes que no han vuelto más y que sabemos que no le quedaba ninguna materia o le quedaba uno, quizás nos quedaba la nuestra. Entiendo que es la única forma de encontrar una buena gestión con calidad en el proceso de enseñanza. Obviamente que modificar este esquema tradicional de enseñanza que teníamos, que era la presencialidad, es complejo, implica muchas variables por parte de los docentes, implicó mucho tiempo, nos implica mucho tiempo el estar enviando mensajes. Sí nos han, dentro de una de las propuestas que hemos realizado,
a la secretaria académica es que se les puede enviar un mail, un mensaje de WhatsApp cada 6 meses, una vez al año, a todos estos estudiantes, que tengamos algún sistema en que a nosotros nos marque que ese alumno ha dejado la facultad y por lo tanto invitarlo a que vuelva. Y hoy me pareció muy interesante lo que decía el doctor Juni, que decía la forma híbrida de enseñanza es una forma totalmente distinta. Por lo cual, Seminario de Práctica Profesional tiene como misión ser el puente entre el estudiante y su egreso de la Facultad de Económicas, por lo que la modalidad híbrida significa pensar y actuar en una estrategia de retención y reingreso de los estudiantes, con equidad e inclusión. Por lo cual, entendemos desde la cátedra que todos aquellos estudiantes que solo les ha quedado el trabajo final, o bien más adelante que solo les quede la PPS, nosotros tenemos que tenerlos totalmente identificados, porque siempre lo hablamos dentro de la cátedra con los estudiantes, la universidad no necesariamente es desde la mirada pública. Alguien está detrás de toda esta universidad y de toda esta facultad trabajando y están pagando los impuestos para que nosotros, yo personalmente como egresada de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, pueda tener su título y pueda seguir estudiando y pueda seguir trabajando. Y por los datos que hemos recolectado en la investigación, podemos observar que todos estos estudiantes que ya se habían alejado de la facultad y que solamente les quedaba el trabajo final, están trabajando con todo el Disculpe, conocimiento. Marcela, le quedan 2 minutos. Muy bien, gracias. Con todo el conocimiento que se les brindó desde la facultad. Así que nada, de mi parte, muchísimas gracias por haberme escuchado y dejarme compartir esta experiencia que hemos tenido dentro de la cátedra y en estos años tan distintos, el 20 y 2021. Muchas gracias. No, gracias a usted, Marcela. Bueno, los que quieran hacerle alguna pregunta a Marcela la van poniendo en el chat, yo voy a tomar nota correspondiente. La próxima exposición trata sobre talleres para alumnos recursantes de Matemática 1, estrategia para optimizar el rendimiento académico y la autorregulación. En la Universidad Nacional de Salta, Astorga Angélica Elvira, Carmona Abel, Álvarez Enzo Leonardo. Bien, estamos en este momento, así que Enzo va a compartir la pantalla, el Power. Sí, un momentito que ahí la voy compartiendo. Por favor, aprovecho ahí ese interregno para el aviso comercial de que dejen registrado vuestros nombres en el chat para que después levantemos esos datos y queden grabados por la emisión de certificados y todo ese tipo de cosas. Bien. A ver qué no me permite ahora compartirlo. Ahora sí. Bueno. El trabajo que nosotros... Son las 19:20, digo, para que lleven su control. Bien. Perfecto, muchas gracias. El trabajo nosotros lo titulamos Talleres para alumnos recursantes de Matemática 1, estrategias para optimizar el rendimiento académico y la autorregulación, y lo presentamos junto con la profesora Angélica Astorga, el profesor Carmona Abel, y quienes habla Álvarez Enzo, todos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Este trabajo se encuentra enmarcado en un proyecto de investigación del CIUNSA, el cual, entre sus objetivos generales, busca analizar si el desarrollo de las competencias de autorregulación mejora el rendimiento académico de los estudiantes. Y en esta oportunidad estamos trabajando exclusivamente con alumnos recursantes de la Cátedra de Matemática 1, que cabe mencionar es una cátedra de primer año, muy numerosa, como todas las carreras tienen en sus primeros años.
Entre los objetivos, este proyecto del CIUNTA también busca identificar el desarrollo de estrategias de autorregulación y aprendizaje autónomo de los estudiantes, de manera que se pueda ofrecerles a ellos algunas alternativas que les permitan potenciar sus fortalezas y de alguna manera superar aquellos errores que se visualizan en su aprendizaje. Bueno, en este contexto, como docentes de la Cátedra de Matemática 1, en uno de los exámenes finales de ellos, vimos que se presentaban algunos errores que eran recurrentes, y eran errores que no eran recurrentes en años anteriores. Y es así que surge la propuesta de implementar talleres que en este caso se hicieron algunos en forma virtual y otros en forma presencial, y vamos a exponer los resultados del trabajo. En primer lugar, mencionar el marco teórico que nosotros utilizamos para su desarrollo. El autor en Twistle nos plantea los distintos enfoques sobre el aprendizaje, distinguiendo 3 enfoques. Un enfoque superficial, en el cual el alumno tiene una visión un poco más limitada, ¿sí? Se busca más que nada complementar con lo que le pide el docente. Un enfoque estratégico, en el cual el estudiante se propone algunas metas y se asocia el aprendizaje con el cumplimiento de ciertos logros, y un enfoque profundo en el cual el estudiante tiene una intencionalidad ya de comprender y profundizar en el aprendizaje. En este caso, nosotros observamos que se observa específicamente el enfoque superficial, en particular porque se trata de alumnos de primer año quienes, al iniciar su formación profesional, no toman todavía conciencia de la importancia de estudiar para aprender lo que realmente están estudiando y de qué manera estos contenidos luego lo ven involucrados en el desarrollo en el ejercicio de su profesión. Y además, en un examen en el cual nosotros evaluamos la comprensión de los contenidos, como son los exámenes universitarios, se pone en evidencia que el aprendizaje que ellos tuvieron no fue con un enfoque profundo, sino con un enfoque muy superficial. También, como parte del marco teórico, tenemos en cuenta el significado del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo lo que hace es observar específicamente cuál es el vínculo que hay entre los conocimientos previos y los conocimientos nuevos. Buscar establecer una relación entre unos y otros, de manera que se puedan transformar aquellos conocimientos ya adquiridos y el estudiante esté en condiciones luego de ponerlo en práctica. Que no se trate de una actividad memorística, sino de algo que realmente él lo pueda asociar con los contenidos que luego se los presentemos ya sea en las actividades prácticas o en otras materias. Finalmente, como parte del marco teórico, el aprendizaje autorregulado. Un aprendizaje autorregulado se identificará con un proceso activo, independiente, crítico y reflexivo. Y en el mismo sentido es que el proceso de autorregulación que nosotros proponemos en la educación les abre las puertas para la concepción de un estudiante activo, un estudiante que sea el verdadero protagonista de su proceso de aprendizaje. Es lo que nosotros buscamos al momento de presentarles las herramientas y además, a partir de estos talleres, brindarle a ellos nuevas alternativas de trabajo en el entorno universitario. Bueno, de esa manera, bueno, nosotros le llamamos a estos talleres unos talleres de remediación de los errores. Y dentro de los errores más frecuentes, por ejemplo, hemos observado la resolución de ecuaciones cuadráticas con procedimientos como si fueran una ecuación lineal. Parece que el alumno no identifica realmente la diferencia entre una ecuación cuadrática y una ecuación lineal. También la famosa simplificación, cuando hay un factor en el denominador, bueno, que de alguna forma ni siquiera colocan las condiciones que debe tener ese denominador, y bueno, y la simplificación que hace con una expresión que figura en el denominador o con otro que está sumando o restando. Bueno, el concepto de valor absoluto veo que es un concepto que les cuesta en gran medida, y bueno, y sobre todas las cosas para resolver ecuaciones. Bueno, acerca de los enunciados de problemas, en muchos casos no distinguen
entre cuándo va a ser que tienen que escribir una ecuación o cuándo deben representarlas por un sistema de ecuaciones. Bueno, ¿y qué vamos a decir cuando hay, se les da unas expresiones, unas ecuaciones o inecuaciones con parámetros? Bueno, en ese caso observamos realmente serias dificultades. Y en la parte de lógica también, que es uno de los temas que nosotros damos y que como al inicio, digamos, del programa, y donde les explicamos de alguna forma los tipos, los métodos de demostración, cuáles se van a usar para justificar, cómo se tendrían que usar en cada caso. Y bueno, vemos que después es como que lo aprenden para ese momento y ya después no pueden aplicar cuando se dan especialmente enunciados donde ellos tienen que justificar con verdaderos o falsos, donde tienen que dar los argumentos y no identifican cuál es una hipótesis, cuándo es una tesis, o es el antecedente o consecuente. Entonces, ante todos estos problemas, de alguna manera, entonces tratamos de llevar a cabo estos talleres, para los cuales primero se ha hecho una encuesta para preguntarles a ellos si, qué querían, digamos, en forma presencial o en forma virtual llevar a cabo, aprovechando estas oportunidades que nosotros tenemos para poder trabajar en forma presencial. Bueno, un 64% de los alumnos dijeron que habían respondido a la encuesta que preferían hacerlo en forma virtual y el resto en forma presencial. Por lo tanto, se armó dos comisiones, una presencial y otra virtual. Entonces, y los alumnos, de alguna manera, en forma presencial, la idea es de que ellos lleven estudiado mínimamente los temas para que de alguna forma puedan sacarse las dudas. Y bueno, y el objetivo justamente de estos talleres era proporcionar espacios de reflexión para que el alumno tome conciencia realmente que tiene que aprender los conocimientos teóricos sobre todas las cosas para ponerlos en práctica, porque ellos siguen, a pesar de ser alumnos recursantes, siguen considerando que el aprendizaje de la matemática solamente son reglas, procedimientos, donde no hay un marco teórico necesario para aplicar. Y bueno, de alguna manera consideramos que acompañamos y orientamos a los alumnos también para corregir los errores cometidos en las actividades propuestas en los exámenes finales. Porque los exámenes finales, ellos tienen en este momento una instancia que se toma por la plataforma Moodle y después los alumnos que aprueben ello se pasan a la instancia oral. Entonces, y vemos ahí, digamos, muy, muy escasos conocimientos del manejo de los conceptos teóricos, como que no usan un lenguaje adecuado, son demasiado elementales los conceptos que manejan, así que de alguna forma, por eso otro de los objetivos es contribuir al desarrollo de competencias matemáticas para que el alumno pueda vincular lo teórico con la parte procedimental. Y teniendo en cuenta que este proyecto de investigación está justamente para ver cuán desarrollado tienen las competencias de autorregulación y que eso incide en el aprendizaje. Bueno, se ha hecho un seguimiento de esos alumnos y en los turnos de exámenes del mes de octubre, bueno, hemos observado de que de los alumnos, en realidad, de la carrera de Contador Público y licenciatura en Administración, bueno, solamente, bueno, aprobaron como regulares, aprobaron 10 y reprobaron 2, bueno, estuvo un ausente, y lo mismo ahí podemos observar en esa tabla los resultados para cada una de las carreras, que nosotros teniendo en cuenta los porcentajes podemos ver que para este número de alumnos podríamos decir que los alumnos regulares, la mayoría son alumnos que han aprobado. En cambio, los alumnos libres, bueno, no tenemos ningún alumno aprobado.
cambio, sí podemos ver que de los alumnos libres hay alumnos reprobados, bueno, como también ausentes. Y de esos podemos ver a continuación los resultados de los alumnos recursantes del examen final de octubre de 2021 en relación a los que hicieron el taller o no hicieron. Y ahí podemos tener los resultados. Que de los que hicieron el taller, podemos considerar que un 53% de los alumnos han aprobado y un 17% solo reprobaron. Y de los que no hicieron el taller, tenemos el 17% de alumnos que aprobaron sin haber hecho el taller y un 13% reprobado. Si bien es cierto que hay muchos errores todavía para corregir y que actualmente estamos volviendo a hacer el taller para ver, digamos, si seguir corrigiendo los errores de los alumnos, pero observamos que no sé si es en un periodo donde ellos tienen clase de otras materias, pero hay tan poco interés de los alumnos por participar en estos talleres. Bueno, a las conclusiones que nosotros arribamos es que las actividades propuestas consideramos de acuerdo a los resultados que, bueno, favoreció el aprendizaje de los alumnos. A partir de esto hemos podido determinar, digamos, los errores frecuentes para cada uno de estos temas, con lo cual se elabora un archivo de errores frecuentes y se lo subió en la plataforma. Entonces, donde se hace, para cada tema, se hace un cuadro comparativo, digamos, cuál es el error más frecuente que tiene el alumno y cómo debería responder correctamente. Bien, bueno, ya podemos ver de las tablas o de los gráficos que hubo en este caso un mayor porcentaje de alumnos que aprobaron habiendo realizado el taller. Esperamos que en este caso, para los turnos de diciembre, podamos seguir mejorando a pesar que los números siguen siendo muy bajos en realidad. Y bueno, consideramos que de alguna manera, en este caso de la virtualidad, que hacemos un trabajo de alguna manera usando la plataforma Zoom, un trabajo grupal adentro de ella, vemos tan poca participación de los alumnos, pero como así también hay algunos alumnos muy comprometidos, que quizás sean los alumnos que nosotros tenemos también, alumnos que nunca conocieron todavía la universidad. La mayoría de los recursantes en esa encuesta son alumnos que han ingresado en el 2020 y bueno, podemos decir que esos alumnos todavía no conocen la universidad. Entonces, justamente, esto nos hace ver un poquito de qué manera podemos repensar estrategias de enseñanza y de aprendizaje, qué es lo mejor y más con esta cuestión de la modalidad híbrida que muchas veces por ahí uno creía que estaba aplicando de manera... Disculpe, profesora, su tiempo está agotado. Bien, entonces consideramos que hay que repensar todas las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, así que muchas gracias por la atención y, bueno, por permitirnos compartir estas experiencias. Muchas gracias, profesores Enzo y Angélica. Continuando con el orden del día, nos toca el trabajo 3, análisis del uso de estrategias de estudio y aprendizaje en estudiantes de matemática en una modalidad e-learning o B-learning, la verdad que no leo bien. Juárez María de los Ángeles, Giannini Raquel, Núñez María Eugenia de la Universidad Nacional de Tucumán. Sí, yo soy María de los Ángeles Juárez, voy a pasar a compartir el Power. Perfecto. Mientras ella comparte, debo insistir de que pongan en el chat, los que no lo hayan hecho, su nombre y facultad de origen.
Este trabajo, titulado Análisis del uso de estrategias de estudio y de aprendizaje en estudiantes de matemática en la modalidad B-Learning. El objetivo general fue indagar en qué medida los alumnos de primer año son capaces de regular y controlar el proceso de aprendizaje a través de estrategias en contextos mediados por TIC. El estudio actual estuvo dirigido a los alumnos que están cursando Matemática 1 en este año y en este cuatrimestre. En este segundo cuatrimestre. Ellos son recursantes. Ya cursaron en el primer cuatrimestre Matemática 1 y quedaron libres. Y los alumnos actuales en este taller son los que tienen aprobado un parcial. O sea que los alumnos a los cuales le hemos aplicado la encuesta e hicimos el análisis son recursantes, pero son recursantes que en el cursado normal habían aprobado un parcial. La metodología utilizada en esta investigación es de un diseño exploratorio descriptivo. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue una encuesta adaptada a nuestro contexto del cuestionario de evaluación de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios llamada CBAPEU, que incluye 2 escalas. Una de estrategias afectivas de apoyo y de control. Y la otra escala, estrategias cognitivas relacionadas con el procesamiento de la información. Según los autores Gallardo, Suárez, Pérez, con una actualización de esta encuesta del año 2020. El link está en la bibliografía del trabajo. El link de este instrumento que se utilizó. De acuerdo a la fundamentación, podemos definir estrategias de aprendizaje consciente e intencional de lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social dado. Se considera que esta perspectiva es más integradora y recoge los elementos que hoy se consideran sustantivos en los estudiantes, con respecto a la conciencia, el interés, la motivación, la intencionalidad, la autorregulación, la actuación metacognitiva, el manejo de diversos recursos y su vinculación al contexto. Dado que cuando se dan todas estas condiciones, está comprobado que tienen mejor rendimiento académico. Y es la información que se trató de captar a través de la encuesta. ¿Cómo están ellos con respecto al interés y la motivación, por ejemplo? Durante el cursado, en este momento están cursando y rindiendo el segundo parcial. Y la encuesta, este trabajo solamente mostramos cómo nos salieron los resultados con respecto a la encuesta aplicada. Luego que ellos terminen este cursado, vamos a ver cómo están con respecto a la aprobación o no de la materia. Bueno, se le propuso tareas virtuales en el aula, complementarias a las clases presenciales, pero estas tradicionales que tienen. Ahora están con clases presenciales, modalidad taller, y son pocos alumnos. Y en el aula virtual se le van proponiendo actividades. Entre las actividades tenemos foros, tenemos consulta y un sistema de 6 autoevaluaciones virtuales, donde hay 3 autoevaluaciones antes de cada parcial. Las variables bajo estudio, que es lo que se buscó en la encuesta, son estrategias afectivas de apoyo y de control, junto con las subdivisiones. Se investigó las estrategias motivacionales, cómo está el alumno con respecto a su motivación y el valor que le da a la tarea. Dentro de las estrategias metacognitivas, la planificación, los conocimientos, los objetivos, los criterios de evaluación, control y autorregulación. Con respecto a las estrategias de control de contexto, de interacción social y de manejo de recursos. La otra variable que se investigó son cómo están ellos con respecto a las estrategias relacionadas con el procesamiento de la información.
las estrategias de búsqueda y selección de información y las estrategias de procesamiento y uso de esa información. Se les daba una afirmación con 5 respuestas y se le asignó un punto a las respuestas desfavorables y dándole hasta 5 puntos a las respuestas totalmente favorables. Así, para la primera variable, el puntaje mínimo que se podía obtener es de 21 puntos y un máximo de 105. Para la segunda variable, el mínimo era de 10 y el máximo de 50 puntos. Denotando el valor mínimo, la ausencia de estrategias, y el valor máximo, la presencia de las mismas. Para el procesamiento de la información se utilizó la plantilla de Excel y software estadístico SPS. También para el análisis estadístico se recurrió a una escala de Likert aditiva como indicadora de cada variable latente, evaluando su consistencia interna o confiabilidad con el coeficiente alfa de Cronbach. Veamos los resultados de la encuesta. Acá tenemos, con respecto a las estrategias motivacionales, que incluye la motivación, que son estas 3 primeras, y cómo están ellos con respecto al valor que le dan a la tarea. Con respecto a la motivación, por ejemplo, se les preguntaban si aprender es lo más importante o si estudiaba con interés por aprender. Cuando veíamos con respecto al valor de la tarea, por ejemplo, lo que aprende en una asignatura lo podrá utilizar en otra, ¿qué valor le dan ellos a la tarea que tenían? Si consideraban muy importante entender los contenidos de esta asignatura, si realizar las autoevaluaciones contribuía a afianzar su aprendizaje. Bueno, estas eran las afirmaciones que ellos tenían que marcar si estaban muy de acuerdo, indeciso, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Como podemos ver, se destaca que la mayoría de los alumnos sí estaban motivados y sí le daban el valor a la tarea, porque acá se acumula la mayoría de las respuestas, entre los muy de acuerdo y de acuerdo. Con respecto a las estrategias metacognitivas, se les preguntó sobre la planificación del tiempo, si disponían de horarios fuera del aula virtual, si conocían los criterios de evaluación, los objetivos de la asignatura, si le dedicaban más tiempo y esfuerzo, si les fue mal en un examen, si procuraban aprender respecto de a cómo les fue. Y podemos ver que la mitad de los alumnos de la muestra está de acuerdo en utilizar las estrategias metacognitivas en su aprendizaje. Y el 25% está en la categoría neutra y en desacuerdo. Y cerca de un 65% dispone de un tiempo para el aula virtual fuera del horario de las clases presenciales. Con respecto a las estrategias de control de contexto y manejo de recursos, se les preguntó, por ejemplo, si trabajan y estudian en un lugar adecuado, si estudia en un sitio donde pueda concentrar y se aprovecha el tiempo. Cabe destacar que más del 60% aprovecha el tiempo que dispone para estudiar. Al evaluar estas estrategias afectivas de apoyo y de control, se obtuvo un mínimo de 21 puntos y un máximo de 105. Y se encontró que el 52% de los estudiantes se encontraban por arriba de la media, lo que indicaría que el 50% de los alumnos parecen poseer estas estrategias afectivas de apoyo y de control, que luego, cuando terminen el cursado, vamos a ver si de estos estudiantes cómo les fue en su rendimiento académico. Y vamos a ver posteriormente en otro trabajo cómo les fue a los que no tenían estas estrategias afectivas de apoyo y de control. Con respecto a las estrategias de búsqueda y selección de información, se les preguntó, por ejemplo, si tenían habilidad para el aula virtual, si se conformaba con los apuntes de clase o buscaba más información en el aula, si podían seleccionar la información a estudiar, si podían buscarlas de otras fuentes. De todo esto que se investigó,
se observa que en promedio alrededor del 70% de los alumnos sí utilizan estas estrategias de búsqueda y de selección. Con respecto al procesamiento de la información y su uso, se le preguntó si podía encontrar la idea fundamental de los temas, si cuando no comprendían algo lo volvían a leer hasta comprenderlo, si ampliaban el material, se analizaban críticamente los conceptos. Y encontramos que más del 60% amplía el material de estudio dado en clase, por ejemplo, de los resultados que podemos ver aquí. Disculpen, María de los Ángeles, le quedan 3 minutos. Bien. De esta misma manera, acá podemos ver el box plot de las puntuaciones totales registradas en la variable estrategias relacionadas con el procesamiento de la información, en donde podemos ver que una media de 33 tenemos el 50% de los alumnos por arriba de la media, lo que nos indicaría que más de la mitad de los alumnos muestrado, la mitad en realidad, parecen utilizar estas estrategias. Bueno, alrededor de la mitad de los alumnos utilizan estas estrategias que estuve mostrando los resultados. Podemos ver que los entornos virtuales y el empleo de las TIC muestran un gran potencial para el desarrollo de estas estrategias. Y estos resultados también nos muestran que es de importancia promover la formación y desarrollo en los estudiantes de las estrategias afectivas de apoyo y de control, de procesamiento de la información para ayudar a estos alumnos en su proceso de estudio-aprendizaje que les es de utilidad en otras materias también de su carrera. En la bibliografía están los links de la encuesta, que es más amplia de la que nosotros pasamos y hemos adaptado a nuestro contexto. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, María de los Ángeles. Bueno, ahora la cuarta exposición, un proceso de evaluación de la metodología de enseñanza y learning para el aprendizaje de la matemática. Mena Analía, Goldbach Marta, Delgado Melina, de la Universidad Nacional de Tucumán. Activa el micrófono, Marta. Está desactivado. Ahora sí, ahora lo tiene activado. Uy, no lo puedo, a ver. Ahí lo tiene activado. No, sí, pero no lo estoy pudiendo compartir. Si no, vas a tener que hacerlo vos, Analía. Bueno. Pone ahí en presentar ahora, en la flechita. Sí. Y pone presentar. Sí, ahí estoy, pero no sé por qué no me lo está pidiendo tomar, a ver. No. A ver ahora, a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Lo ven? No, está compartido. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, nosotros le vamos a presentar ahora el trabajo, como ya lo mencionó recién, un proceso de evaluación de la metodología de enseñanza y learning para el aprendizaje de la matemática. Las autoras somos María Analía Mena, quien les habla, y la licenciada Melina Delgado. Nosotros sabemos que debido a todo lo ocurrido, ¿no es cierto?, por la pandemia, generó nuevos escenarios en nuestros claustros universitarios. Se produjo un incremento en el uso de las nuevas tecnologías digitales
y los espacios físicos, ¿no es cierto?, fueron reemplazando por los llamados entornos virtuales de aprendizaje, que son esos que funcionan como aulas virtuales, adoptando, ¿no es cierto?, en la mayoría de los casos, como modelo de instrucción, la conocida enseñanza remota de emergencia. El objetivo que tenemos en nuestro trabajo es presentar y evaluar la calidad de la metodología de enseñanza y aprendizaje que hemos implementado en la modalidad de learning en la asignatura Matemática 1 de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT durante el periodo lectivo 2021. Esta asignatura se da en el primer cuatrimestre, es decir, comienza en marzo y finaliza en julio. Cabe destacar que las integrantes, o sea, las autoras de este trabajo, ya venimos trabajando en proyectos de investigación justamente con modelos de enseñanza B-Learning. Y para nosotros también fue todo un desafío empezar con esta modalidad que es la e-learning. Justamente, diseñar un curso virtual en este tipo de modalidad requiere una adecuada organización y planificación de un conjunto de etapas, de actividades y tareas que conlleven precisamente al desarrollo de estos escenarios de aprendizaje. En este tipo de modalidad, el docente desempeña un rol fundamental, ya que es el que planifica los nuevos entornos de aprendizaje, es el que facilita y guía ese aprendizaje del alumno, es el que crea los materiales digitales, es el que genera las actividades didácticas a realizar por los alumnos, las tareas, selecciona las herramientas digitales que se van a emplear para hacer los evaluativos, etc. Mientras que el alumno es el que construye y regula su aprendizaje. Por eso, estos autores, Rodríguez y Rodés, consideran que la calidad justamente del entorno, su acceso, navegabilidad, la propuesta visual y las herramientas disponibles son importantes para garantizar la viabilidad de un curso virtual. Les vamos a contar ahora nuestra experiencia de esta enseñanza virtual en la modalidad de e-learning que hemos empleado en esta asignatura. La misma es una asignatura de primer año que es común a las 3 carreras que se realizan en nuestra facultad, como ser contador público, licenciado en administración y licenciado en economía. Por ser la primera, tiene un número elevado de alumnos inscritos y llegó en este año 2021 a una matrícula de 1.827 alumnos. Ante el aislamiento social obligatorio, hemos decidido, obviamente, reencauzar las actividades de enseñanza-aprendizaje adoptando la modalidad de learning. Como eran tantos alumnos, implementamos encuentros sincrónicos de 3 clases semanales que estuvieron dirigidos por los docentes, empleando las herramientas Google Meet y Zoom. Cada docente estuvo a cargo de un grupo de alumnos que estaban distribuidos en comisiones, el cual se encargaba, lógicamente, de guiar las actividades que debían realizar los alumnos en el aula virtual. Cada unidad temática contemplaba guías didácticas con orientaciones para que se les pueda facilitar el estudio y su aprendizaje. Estas guías didácticas contemplaban objetivos, el cronograma que se seguía, los temas a desarrollar, los materiales didácticos que se iban a emplear, las tareas que tenían que realizar el alumno. También hemos diseñado y elaborado materiales didácticos en diferentes formatos, destacándose los de tipo multimedia como ser los videos. Es decir, que el alumno al ingresar al aula virtual tenía acceso en cada unidad a los videos tutoriales de los contenidos teóricos que fueron realizados usando la herramienta Camtasia. Accedía también a videos de ejercicios resueltos de la guía de trabajos prácticos. Estos videos eran en formato libre realizados por todos los docentes de la parte práctica. A las guías didácticas de cada una de las unidades, a una guía de trabajos prácticos en formato digital. Y también contaban además con un material impreso, que es el libro de texto, realizado por la jefa de la cátedra,
que es matemáticas para las ciencias económicas. También hemos usado diferentes recursos y actividades, entre ellos mapas conceptuales, como pueden ver allí, correspondiente a unidad de sistemas, los foros de consulta para cada una de las unidades. Estos se hacían en forma asincrónica, usando el foro, y también en forma sincrónica, es decir, los docentes les publicaban a los alumnos los horarios que ellos tenían disponibles para que pudieran ingresar y de ahí realizar y evacuar las dudas que ellos tuvieran. Foros de presentación, es decir, era una actividad también adicional que le dábamos al inicio a los alumnos para que ellos hicieran una pequeña presentación de sus motivaciones, sus intereses y qué expectativas tenían al realizar esta asignatura. También contaban con una cartelera de noticias, es decir, de esa manera ellos se enteraban también de los horarios de las consultas, de las fechas de los exámenes, de los protocolos, etcétera, toda la novedad que el alumno se tenía que informar. Y también tenían que hacer diferentes actividades, entre ellas las llamadas autoevaluaciones virtuales, que eran 6, 3 antes del primero y 3 antes del segundo parcial, siendo la tercera integradora de las otras 2. En cada una de, digamos, si tenían un promedio entre las 3 de cada parcial correspondiente, un promedio de 7 o más, se le asignaba medio punto a cada parcial correspondiente, como una motivación también para que realizaran estas actividades. Como herramientas digitales para comunicarnos también hemos usado mucho Instagram, el correo electrónico, WhatsApp también. Algunos docentes tenían algunos grupos de WhatsApp, Zoom y Google Meet. Y ahora sigue mi compañera. Bueno, realizamos una investigación que tuvo por objetivo conocer la opinión de los estudiantes respecto de esta modalidad de enseñanza y learning. Para ello se aplicó una encuesta online en el aula virtual de Matemática 1 que fue implementada después del segundo parcial y, bueno, después del segundo y último parcial. Los alumnos muestreados fueron 570 sobre un total de 760 que rindieron este parcial y se indagó a los estudiantes sobre aspectos referidos al diseño del aula virtual, la metodología y materiales didácticos empleados en esta modalidad de enseñanza. Esto se realizó a través de una serie de ítems que permitieron, mediante la opinión de los alumnos, recoger la información necesaria para la evaluación de lo que nosotros llamamos la calidad de la metodología e-learning implementada. Para el análisis estadístico se recurrió a una escala tipo Likert aditiva como indicadora de la variable latente de esta variable que llamamos calidad de la metodología e-learning. Se formularon 43 ítems agrupados de acuerdo a las subdimensiones de dicha variable. El diseño del aula virtual, para evaluarla, constaba de 10 ítems. El diseño de la metodología e-learning eran 19 ítems y la calidad de los materiales, 14 ítems. A las respuestas consideradas totalmente desfavorables o estaban muy en desacuerdo, se le asignó el valor de 1 punto y el puntaje fue aumentando hasta 5 puntos asignado a las respuestas de los alumnos totalmente de acuerdo, ¿no? Pásala, Marta, por favor. Veamos, analizamos entonces cada una de las subdimensiones que acabo de mencionar. Esta primera subdimensión o subvariable, diseño del aula virtual, para analizarla se construyeron 2 clases de intervalos según estos puntajes que acabo de mencionar, que obtuvimos como resultado de las sumas de las puntuaciones de cada ítem del cuestionario correspondiente a esta variable, ¿no? Y debido a la cantidad de ítems utilizados, como eran 10 ítems, reflejaba, digamos, que el diseño no era apropiado, un puntaje de 10 puntos, y que el diseño sí era apropiado, un puntaje de 50 puntos.
Lo que nosotros obtuvimos es un puntaje mínimo de 21 puntos y un puntaje máximo de 42 puntos y una media de 31.2. Entonces, con esa media lo que hicimos es separar en dos grupos a los alumnos, a los que estaban por debajo de esa media, lo consideramos como el grupo de alumnos que consideraban que el diseño era poco apropiado, y los que estaban por arriba de la media era el grupo de alumnos que lo consideraban apropiado al diseño, ¿no? De este modo, nosotros podemos observar en el gráfico que el 63% de los alumnos se encontraban en este segundo grupo favorable. Igualmente, fíjense que el puntaje mínimo, si nosotros consideramos ese puntaje ideal de 10 puntos como mínimo, al obtener el puntaje de 21 puntos, digamos que está bastante elevado, ¿no? Pero bueno, igualmente no nos tenemos que conformar con esto. Nosotros creemos que necesitamos realizar mejoras en el diseño del aula virtual. Pasemos a la segunda transparencia. En el análisis de la otra subvariable, que era el diseño de la metodología e-learning, obtuvimos un puntaje mínimo de 27 puntos, un puntaje máximo de 95 puntos y una media de 62.1 puntos. Es decir que si ustedes observan, en ambos grupos, el grupo favorable y el grupo poco favorable o no favorable, el porcentaje de alumnos que estaba en cada grupo era similar, ¿no? Porque fíjense que tiene un 55% de alumnos por arriba de la media. Acá nosotros necesitamos hacer otro análisis, ¿no? Y no perder de vista el marco contextual de este momento, porque estábamos transitando todavía por la pandemia. Los alumnos de primer año, que enfrentaron ese gran desafío de tomar sus primeras clases en el nivel universitario, de ser evaluados. Disculpe, Analía, le quedan 3 minutos. Bien, de ser evaluados de manera virtual, además de sortear todas las cuestiones familiares que se les pueden haber presentado, ¿no? Y bueno, en la última subdimensión, que es la calidad de los materiales didácticos, los puntajes obtenidos, la verdad que nos favorecieron. Pensamos que fueron positivos, pensamos que los alumnos valoraron los materiales, pero bueno, seguimos pensando que tenemos que continuar trabajando en las mejoras de la elaboración de estos materiales, ¿no? Y bueno, como conclusión final, la conclusión que hacemos es que sabemos que los alumnos se vieron obligados a tomar esta opción de estudio sin la posibilidad de elegirla, porque creemos que una cosa es decir, bueno, elijo hacerla virtual, y otra cosa es cuando tenemos la obligación de hacerlo. O sea que los alumnos debieron adaptarse en muy poco tiempo a esta educación virtual, ¿no? Sin embargo, bueno, aparecen aspectos positivos, o sea que los alumnos consideraron que la comunicación constante con los alumnos, las clases de consulta, la facilidad en el uso, el ahorro del tiempo de traslado, por ejemplo, a la facultad, entre otros, sí fue positivo. Entonces, en líneas generales, lo que concluimos es que los resultados fueron aceptables, considerando que sería más conveniente un modelo de enseñanza semipresencial para estos chicos de primer año, ¿no? En busca, por supuesto, de mejorar los procesos de autoaprendizaje, del desarrollo de la autonomía y las competencias digitales y socioeconómicas de los alumnos en la virtualidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es un resumen, por supuesto, del trabajo que hicimos, ¿no? Que es mucho más extenso. Licenciado, tiene el micrófono apagado. El micrófono, Marcelo. Ahí está. Sí, porque yo también decía, güey, soy yo, no lo escucho. No. Sabía que estabas diciendo mi nombre, Marcelo, Mira, porque entonces te iba leyendo los labios. Soy un buen mimo y vos una buena lectora
ya listo un trabajo para algún sistema de espionaje o algo así. La evaluación en matemática, el último trabajo, la evaluación en matemática 1, en el contexto de pandemia, ciclos lectivos 2020 y 2021, Aizama María José, Gutiérrez Patricia Gisela Carolina y Soruco Olga Silvina de la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, hola, ¿qué tal a todos? Ahí les comparto. No, toqué mal. Ahí está. No nos terminamos de acostumbrar a compartir todavía. Eso nos sigue pasando todo el tiempo, y eso de que justo estamos en un encuentro hablando de las cuestiones virtuales y etcétera, etcétera. Sí. Tal cual, tal cual. Ahí se ve. Casi un oxímoron. Sí. Sí. Perfecto. Ahí está. Vamos a ocultar esto. Bien. Así como veníamos compartiendo, venía escuchando las exposiciones de las colegas y de otras ponencias de más temprano, ¿sí? Tenemos esta dificultad de lo que nos pasó con el COVID-19, ¿sí? Que afectó en todos los ámbitos, y por supuesto que el sector educativo no se encontró fuera de ello. Además, el sector educativo se encontraba ya en una fase de cambio respecto al avance tecnológico, en donde comenzábamos a utilizar algunas aulas virtuales, pero también estábamos en el cambio de paradigma, en donde estábamos dejando de lado un poco el paradigma conductista y nos estábamos centrando más en el aprendizaje en el estudiante, en donde el rol del docente es como más secundario, ¿sí? En donde ya es un guía dentro del aula. Además de eso, ¿qué pasó? Los actores educativos no teníamos experiencias en las plataformas, por ejemplo, la Moodle, que la mayoría usamos, no conocíamos Zoom, Meet, Classroom y todas esas plataformas que empezaron a surgir ya desde el año pasado, ¿sí? Y también nos vimos un poco complicados a la hora de evaluar. Sí, venía escuchando cómo era el proceso de evaluación de muchas colegas en otras cátedras, y nos encontramos con el tema de evaluaciones, autoevaluaciones, parciales, a ver cómo hacíamos para conocer un poco el avance de los estudiantes en estos 2 años, ¿sí? En el año pasado y este año. Entonces, el objetivo de nuestra presentación, acá con las colegas, es analizar el método de evaluación en la Cátedra de Matemática 1, que es una asignatura de primer año de la carrera de Contador Público, acá en la Facultad de Ciencias Económicas de Jujuy, y en los ciclos electivos 2020 y 2021, ¿sí? Hacer una comparación de lo que nos pasó en esos 2 años. Primero, vamos a caracterizar los mecanismos e instrumentos evaluativos empleados en ambos años, y después vamos a comentar e interpretar algunos resultados que hemos obtenido de esta comparación. Un poco de marco teórico, ya son todos autores que son conocidos respecto a la evaluación. Tenemos a Díaz Barriga, en donde nos indica que la evaluación es un instrumento de inversión debido a que, por ejemplo, transforma los problemas sociales. Camilloni indica que el interés por aprobar es el que ahora prevalece sobre el interés por aprender, y para ello estudian los alumnos. Y Howard Garden nos indica que se debe centrar la atención en la evaluación, entendida como un instrumento que permite acceder a información diversa y enriquecedora para la mejora de la enseñanza, y no únicamente en un simple examen. Le cedo la palabra a Silvina para que un poco les comente cómo fue el contexto en la facultad.
Buenas tardes, mi nombre es Silvina y continúo con la presentación de nuestro trabajo. En líneas generales, decretada ya la pandemia y por esos días rondaba el inicio del ciclo lectivo 2020, en la facultad, a través de una disposición emanada de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, se dispuso una etapa de acompañamiento de acompañamiento y de contención al estudiante con el propósito de ir desarrollando los contenidos que correspondían a la materia. Pero no se decía nada en esta norma respecto de qué sucedía al momento de la evaluación o qué iba a pasar con la condición del estudiante. Ante esta continuidad en la situación epidemiológica, la facultad ya por julio, formalmente, establece en una nueva resolución de la facultad, establece un marco normativo en donde se pide a los equipos de cátedra que se desarrollen los distintos contenidos con el propósito de reconocer, dar y otorgar a los estudiantes que aprobaran los distintos requisitos que fijaba cada cátedra la condición de alumno excepcional. Es decir, se estableció una nueva forma de cursar la materia, con la posibilidad de que el estudiante alcance la condición de excepcional en una complementariedad remota. Esta transición de una etapa de acompañamiento a una etapa mucho más normativa, en donde estaban mucho más claras las reglas, también implicó cambios en el desarrollo de los distintos contenidos con el que venía dictándose la materia. Para esta primera etapa, en la etapa de acompañamiento, cada unidad tenía su desarrollo acompañado de un video de presentación, las notas de teoría en formato PDF, videos con el desarrollo de contenidos teóricos, documentos en formato PDF con el desarrollo de algunos ejercicios de trabajo práctico, videos con ejercicios resueltos de trabajo práctico, y al finalizar el desarrollo de cada unidad, tenía una autoevaluación. Autoevaluación que estaba en el formato de cuestionario en la plataforma Moodle. Para esta primera etapa, la autoevaluación tenía un carácter optativo, o sea, no te daba ningún crédito, no acreditaba nada, no era obligatoria. Situación que fue completamente distinta con posterioridad a julio del 2020, en donde las autoridades establecen este sistema de cursado excepcional. Y este sistema de cursado excepcional, las distintas autoevaluaciones que se encontraban al concluir cada unidad, se tornaron obligatorias. Y los estudiantes debían reunir cierta cantidad de evaluaciones aprobadas, con participación en todas las evaluaciones y un determinado número de materias de unidades aprobadas en estas distintas autoevaluaciones. 2020, 2 instancias, pasamos de una evaluación optativa a una evaluación obligatoria, todas en una plataforma, en la plataforma Moodle. Para el 2021 se desarrolla el ciclo lectivo y se establece que el examen que permitía alcanzar, en este caso, la condición de alumno regular, debía ser en una instancia presencial. Esto motivó un cambio completamente distinto al dispositivo en el cual se iban a evaluar los distintos contenidos de las unidades de materia. Así fue que la facultad estableció todo un protocolo para que las distintas materias comiencen a evaluar, pero en forma presencial, dando 3 instancias para que el estudiante pudiera acreditar en cualquiera de ellas los contenidos que correspondían a la materia. María José, por favor. Respecto de los distintos elementos que hacen a la evaluación formativa a lo largo de todo el proceso.
Por un lado, utilizamos la plataforma Moodle que nos brinda la universidad, dentro de ella los recursos de foros, encuestas y cuestionarios. En esta aula pudimos subir las producciones propias de la cátedra, de todos los integrantes. Además, los profesores dictaron clases sincrónicas para el desarrollo de ejercicios prácticos y también a modo de consulta previas al parcial. Y también se diseñaron las autoevaluaciones y evaluaciones correspondientes al cierre de cada unidad. A continuación, la profesora Patricia Gutiérrez va a exponer cada uno de los distintos dispositivos y sus características. Bien, buenas noches. Como bien les comentaban, nosotros en el ciclo lectivo 2020 hemos tenido una instancia de autoevaluación y una instancia de evaluación. Si hablamos con respecto al total de matriculados, en el ciclo lectivo 2020 teníamos un total de 745 alumnos registrados en el aula virtual. En el ciclo lectivo 2021, el total de matriculados ascendió a 262 alumnos. Como bien decíamos, en el ciclo lectivo 2020, como bien explicaba la contadora Soruco, el alumno adquiría la condición de excepcional y en este año, ciclo lectivo 2021, la condición de regular. Bueno, en este cuadro podrán observar que hemos analizado en unidad por unidad que compete a la materia matemática 1, hemos desglosado en el nivel de participación de los estudiantes, ¿sí? Y el porcentaje de aprobados que hemos tenido en cada instancia. Y como podrán observar en los números que después los plasmamos mediante un gráfico porque es más amigable, digamos, a la vista, podrán observar, por ejemplo, en la unidad 1 hemos tenido una participación del 11% de los matriculados y habíamos hablado de aproximadamente 740 alumnos inscritos. O sea que bajo el concepto de autoevaluación y con carácter optativo participaron aproximadamente 70 alumnos. Cuando y luego de la reglamentación impuesta por la facultad, que ya contó la contadora Soruco en qué consistía, la participación al revestir la evaluación carácter de obligatoria ascendió al 45%, casi la mitad de los matriculados. En el ciclo lectivo 2021, otra vez, una de las evaluaciones que se han implementado de carácter optativo, el porcentaje de participación ascendió al 58%, pero ahí recordemos que la matrícula era de 262 alumnos inscritos, ¿sí? Bueno, también en la unidad número 2, el nivel de participación se mantuvo en carácter de autoevaluación, hablamos de un 11%, cuando reviste el carácter de evaluación ascendió un 40%, y en el ciclo 2021 otra vez una autoevaluación de carácter optativo, el porcentaje disminuyó en la unidad 2 con respecto a la unidad 1 de aproximadamente un 10%, pero hablábamos también de una cantidad significativa del 47%. Como les decía, esta información plasmada en el gráfico se torna mucho más interesante si evaluamos estos gráficos de línea. Como podrán ver, la línea que se destaca con color rojo corresponde a la autoevaluación, o sea, al carácter optativo de evaluación. Desde la unidad 1 hasta la unidad número 5 se mantiene u oscila entre un máximo de un 12% y un mínimo de un 5%. Muy poco el carácter, digamos, el nivel de participación de los alumnos cuando era optativa su participación en el cuestionario que nosotros hemos denominado autoevaluación. Cuando ya reviste en ese mismo ciclo lectivo 2020 el carácter de obligatorio, fíjense que está resaltado con línea azul el salto que se produce en la, que está resaltado con línea amarilla, el salto que se produce en el nivel de participación de los estudiantes y oscila entre un mínimo y un máximo de un 40% y una participación máxima de un 45%, ¿sí? Y se mantiene estable. O sea que prácticamente en todas las instancias evaluativas correspondientes a cada unidad tuvimos
un poco menos de la mitad de participación del alumnado matriculado. En el ciclo 2021, cuando la cátedra opta por mantener el cuestionario evaluativo, pero de carácter optativo, iniciamos con una participación que supera el 55%, que lo ven con azul. Pero fíjense la pendiente o la forma en que decrece esa línea, ¿sí? Drásticamente, al evaluar la siguiente unidad, la número 2, apenas superamos el 46%. Disculpe, ¿sí? María José, le quedan 2 minutos. Ah, bien. Sí, perfecto, ya terminamos. Gracias. Y como verán, empieza drásticamente, y en la unidad número 5 de vectores es donde menor participación tenemos de los alumnos. Hay perdón, vuelve un poquito, ya termino. En la unidad número 5, que corresponde a funciones, y esto es con motivo de la acreditación de la carrera, hemos incorporado esta unidad de función real de variable real. Por eso creemos que aumenta un poco la participación de los alumnos, porque es una unidad o presenta contenidos nuevos y consideramos que la mayor matrícula corresponde a alumnos recursantes. Entonces creemos que por curiosidad han participado en esta instancia de evaluación optativa. Bien, y esta gráfica lo que muestra es el porcentaje de aprobados en cada una de las instancias. Salvo en la unidad número 3, que corresponde a la autoevaluación del ciclo lectivo 2021, hemos tenido un alto porcentaje de aprobados, un mínimo de 86%, si consideramos o excluimos este valor atípico que ocurre en la unidad 3 en el ciclo lectivo 2021, hemos tenido un mínimo de 86% de aprobados hasta situaciones donde hemos tenido el 100% de alumnos aprobados. Bien, las conclusiones que sacamos es que para nosotros reviste una importancia radical la plataforma Moodle en el hecho de que sintetiza de forma casi inmediata los resultados de las distintas instancias evaluativas. No solo sacamos este tipo de información, también hemos cuantificado la cantidad de visitas que realizan los alumnos a los foros, las visitas que tienen en nuestros videos, las participaciones en las clases de consulta. Y en función de todo ese análisis hemos decidido alternar actividades obligatorias con actividades optativas, porque hemos visto que en las optativas se reduce mucho el nivel de participación del alumnado. Y bueno, la idea también es trabajar con grupos de estudiantes, ¿sí? Para que el alumno no trabaje aislado, que es una de las consecuencias principales que genera este tipo de educación virtual. Y bueno, perfecto. Entonces, una pequeña conclusión es que la evaluación es una instancia más del acto formativo y complementa el proceso de aprendizaje, ¿sí? Lo vemos como un factor de complemento, de retroalimentación, y no que delimita y solo eso nos permite calificar al alumnado que tenemos. Tiene que ser constante y suficiente. Les agradecemos mucho la atención que nos han dispensado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, profesora. Una pregunta para Marcela Bernaski, si estás ahí, Marce. Sí, acá estoy. ¿Tenés una idea del porcentaje de los reingresantes o las personas que tienes que estar capturando luego de ida respecto de los egresados? No, ese porcentaje no lo tengo. Tenemos ahora es ese tipo de estudiantes que ya habían sido tomados como desgranados de la facultad y veníamos contactándolos porque en charlas, cuando teníamos las de cátedra, en las reuniones, era ¿qué será de este alumno? ¿Qué será de este estudiante? Y empezar a buscar, a ver quién lo podrá contactar, y así comenzó. Una vez que llegó la virtualidad, pudimos contactar a los alumnos que tomamos en la muestra. Que, bueno, en todos los casos, en general, no quiero decir un porcentaje muy alto, pero más del 85% ya no está en Salta. Entonces, a ellos tener la virtualidad era positiva. Entonces, bueno, ellos están haciendo el trabajo final, sí, por ejemplo, los talleres,
que hemos aplicado, por ejemplo, ahora talleres de las normas APA, talleres de acción, el taller mismo de clase de consulta, y pueden ingresar todos aquellos estudiantes que deseen también, por ejemplo, por trabajo, ¿no? Que no pueden estar en forma presencial, porque hemos hecho ya varios clases de consulta presencial y es impresionante la cantidad de alumnos que han concurrido a las clases y se ve la necesidad. Pasa que nuestra materia es ya muy especial, se trabaja muy con el estudiante. Se los acompaña, así como el director acompaña, nosotros tenemos que acompañar de nuestro lado. Muchas gracias, Marce. Gracias a vos. Después, en general, para todos, primero me llama mucho la atención, bueno, todos los trabajos son, salvo de Marcela, obviamente, de gente que ya se está yendo o está ida casi o considerada ida, casi todos son de primer año, ¿no? Lo cual implica que, a mi criterio, obviamente, evaluar algunas cuestiones referidas al mecanismo de aprendizaje y todo eso, por ahí es casi como, tenía la sensación de que era una evaluación de lo que había pasado en la secundaria, más de lo que estaba pasando en la universidad con esto, ¿no? Digo, ¿hay algún análisis o algún estudio que les permita a ustedes hacer estudios comparados entre esos alumnos de primer año y lo que haya estado pasando en algunas disciplinas en cursos más altos? Digo, en general, para las que presentaron eso. Ese es un punto, ¿no?, el que me la quiere contestar. Y segundo, he venido tomando nota de los números y me asombra mucho que en el caso de Tucumán hablaban de una matrícula de 1.200 y terminan siendo 700, 1.200 o 1.300, algo así, terminan siendo 700 los que rinden el segundo parcial. O sea, digo, hay 500 que se perdieron en el camino. Cuando uno mira a Jujuy, dice, bueno, una matrícula de 720 y salta al otro año a una matrícula de 246. Y en general parece estar sucediendo eso. Y la pregunta es, ¿dónde creen ustedes que puede estar el problema? ¿Puede estar el problema en una conectividad, en que este sistema virtual ha dejado mucha gente, alumnos, por fuera, por no contar con los aplicativos, por no contar con esas posibilidades, ¿no? Dos preguntas en una, por ahí, el que se quiere aprender. En nuestro caso, en Tucumán, tuvimos una matrícula de 1.800, alrededor de 1.800 alumnos. Rindieron el segundo parcial 700 y tantos alumnos. Y la verdad que este año los rendimientos no fueron buenos. Yo creo que comparativamente con años anteriores, ¿no? Creo que nosotros somos seres sociales y que necesitamos de la conexión con otro, no solo virtual. El chico de primer año venía este año de un año de virtualidad total, y que creo que en términos generales, nosotros no hicimos un análisis del secundario, no tenemos los datos, pero no fue bueno. Creo que el chico, para cursar una materia virtualmente, tiene que tener ciertas condiciones que creo que no las tienen en general. O sea, me refiero a hábitos de estudio, me refiero a estrategias de aprendizaje. Y como yo dije en el trabajo, una cosa es que sea obligatoria la virtualidad y otra cosa es cuando uno la elige. Nosotros no detectamos, si bien hubieron problemas de conectividad, pero en los parciales no fue eso lo que me parece que fue el motivo, digamos, de no rendir el parcial, ¿no? Porque los chicos tenían la posibilidad, nadie manifestó, o muy pocos en realidad, manifestaron no tener la conectividad adecuada, y para esos pocos la facultad tenía los laboratorios en donde se les permitía rendir. Y también la facultad implementó sistemas de convenios con municipalidades para que los chicos pudieran asistir a las oficinas, a las instalaciones de las municipalidades, de los lugares donde vivían, para que puedan rendir. Ese por lo menos fue yo creo que el chico tiene que estar preparado para una virtualidad total.
Por eso es que creo que lo más adecuado, también creo que la virtualidad llegó para quedarse, algunos aspectos de esa virtualidad, ¿no? Pero un chico de primer año necesita del contacto, no puede ser una virtualidad total, creo que a lo sumo una semipresencialidad. Quiero aclarar que soy pro tecnología, ¿no? Sí, Angélica. Sí, también acuerdo con Analía, bueno, en general, porque considero que la virtualidad colabora mucho en personas que de alguna manera han pasado por el sistema universitario, no aquellos que recién se inician, porque la virtualidad exige mucha independencia, mucha autonomía, compromiso, cosa de que yo creo que un alumno que sale del secundario y más que ha transitado por la última etapa de su 5º año, también de manera virtual, no han considerado, o sea, yo no veo que haya mucho compromiso. Por ejemplo, yo les cuento algo que hemos observado nosotros, también tenemos matrículas muy grandes, hablamos de 1.500, 1.800 ingresantes, entonces, en forma presencial nosotros llegábamos que los alumnos regularizaban la materia más o menos un 30%, ¿sí? Un 10% era el alumno que nunca asistió o que abandonó, y el resto era alumnos que no regularizaron. Lo que mantenemos, digamos, con esta virtualidad, la regularidad sigue siendo lo mismo. Lo que aumentó ahora es la cantidad de alumnos que abandonaron o que nunca asistieron. En cambio, son menos, se invirtió ahí en relación con los alumnos no regulares y los alumnos que nunca asistieron, ¿sí? Así que eso nos llamaba la atención, que un poco de que la cantidad de alumnos regulares, tanto en forma presencial como en esta nueva modalidad, más o menos que se mantiene, ¿sí? Por ejemplo, este año nosotros hemos vuelto a tener también ya un gran número de alumnos no regulares, ¿sí? Así que por ahí a veces es para pensar, hacer un trabajo más, digamos, de relación con hacer materias de primer año, con el nivel secundario, y bueno, estamos, desde la facultad se trabaja mucho con la parte del ingreso, pero parece que no llega a ser suficiente. Muchas gracias, Angélica. Silvina. Sí, profe, en líneas generales era para comentar que nosotros en la facultad, también con el tema de la acreditación de la carrera, por los días en donde iniciaba el tema de la pandemia, estábamos transitando la etapa de los exámenes de los chicos que rendían la introducción a la matemática. Y nos agarró en medio de las evaluaciones, eso se había tomado la primera evaluación y venía el recuperatorio y quedó todo así como suspendido en el aire. Y toda la situación también hizo que la matrícula que se presentaba a cursar la materia en el 2020 era una matrícula de los que venían en recursos, los que habían aprobado de introducción y el que quería hacer algo de matemáticas. O sea, como que la matrícula era libre y había de todo, el que no entendía, el que entendía, el que quería ver. Realmente nos presentó un contexto demasiado heterogéneo. Eso con los estudiantes que nos encontramos, que recién salían del secundario, que no estaban organizados, que no entendían el ritmo, la vida universitaria, que no tenían hábitos de estudio. Y nosotros, no sé, no lo escuché en las otras exposiciones, pero cuando pasamos a una obligatoriedad en las elecciones, se nos presentó la competencia desleal de las distintas agrupaciones de los centros de estudiantes. Nosotros teníamos que las evaluaciones las desarrollábamos en un periodo de 2 horas y tenían una cantidad de intentos los estudiantes. Era una cuestión de que cada grupo tenía todo un sistema de trolls armado, un despliegue tecnológico terrible para sacar las respuestas, bancos de preguntas. O sea, fue toda una cuestión así muy, en parte triste, porque el docente había trabajado mucho para
elaborar los distintos dispositivos, los materiales, las instancias de evaluación, y nos encontramos con esta cuestión de deslealtad ética con los estudiantes. No sé si sucedió o no en las otras facultades, pero en la nuestra fue terrible, bastante triste. Y no obstante todo ello, concluido el dictado, porque tuvimos que hacer 2 dictados, concluidos los dictados de la materia, ya para reiniciar y lanzar todo el material para el ciclo 2021, trabajó fuertemente en el rediseño y siempre considerar estas cuestiones que los estudiantes nos habían realizado en una encuesta, como por ejemplo, la más mencionada fue la de que los videos debían mejorar la calidad y el tiempo. Entonces, esto nos obligó a todo el equipo docente de las cátedras a que pudiéramos empezar a trabajar primero, a optimizar el tiempo, ser mucho más estratégicos en desarrollo del ejercicio, del ejercicio hasta seleccionado, que íbamos a llevar en el documento PDF. O sea, nos llevó y nos obligó a una reflexión y a un procedimiento de autocrítica, y a partir de ahí retroalimentación. Vamos de nuevo con nuevos videos más cortos, mejorados, mejor sonido, sin fondo de perro, había de todo. A mí, yo vivo en un barrio de los perros, de terror. Me acuerdo que en el 2000 grababa desde las 3 de la madrugada, y como a las 3 de la madrugada el único que se le ocurría pasar era el patrullero, así que tenía patrullero, 3 perros desde las 5 de la mañana, o sea, y cuestiones así. Y todo eso había que pulir en el video, y no, los docentes, yo personalmente no estaba preparada, así que empezaba, ¿cómo se borra el ruidito del perro? No, hay que volverlo a hacer de nuevo, PowerPoint, bueno, toda una historia, digamos, que gracias a Dios no terminó en psicólogo, pero poquito faltó. Pero son todas estas cuestiones, profe, que como ustedes dicen, cátedras numerosas, estudiantes así como un poco desorientados, deslealtades de agrupaciones, el mal uso por parte de agrupaciones de estos jóvenes que desconocían de la vida universitaria. O sea, la cuestión de la pandemia fue una mirada para nosotros, para con los estudiantes, un proceso de reflexión profundo, me parece, profe. La verdad que sí, profe Silvina. Y sí, me parece que por ahí estas reuniones sirven incluso en algunos casos de catarsis, porque la verdad hemos enfrentado desafíos que me parece que por ahí el debate no es solo de enseñanza-aprendizaje, sino un debate más profundo, más social, ¿no? Ahí escuchaba por ahí unas reflexiones, esto de que estudien para probar y no para aprender. Me parece que por ahí hay algunas cuestiones que hay que discutir. Nada, les agradezco infinitamente la paciencia a quienes se han escuchado, la participación de ustedes. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, Analia. Sí, a mí me preocupa mucho el año que viene, digamos, cómo continúa esto. Y bueno, la verdad que yo estaba pensando mucho de las aulas, estaba investigando acerca de las aulas híbridas, y quería saber si el resto de las universidades, como acá hay docentes de Matemática 1, sí que tienen pensado, qué es lo que se habla respecto de cómo seguir el año que viene con tantos alumnos. No sé si quién me quiere contar. Silvina, parece. En particular, sí, profe, nosotros en la facultad, en la de Ciencias Económicas, ya trabajaron ya directamente, se emitió el Consejo Académico y salió una solución contemplando esta modalidad. La denominamos modalidad híbrida. Todavía no están definidas las cuestiones de fondo respecto de cómo va a ser la presencialidad, el aforo, el detalle aún no está claro, que va a instancia presencial, y que además debemos acompañar con la online. Nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Económica, estamos intentando de acondicionar aulas donde se pueda trabajar en forma simultánea, digamos que el profesor esté dando clase y pueda estar el alumno también, que opte por la opción de no venir a clase, puede estar escuchando la clase.
y bueno, y la tecnología es muy cara en este momento, así que teníamos pensado instalar 5 aulas, de las cuales estamos limitándonos a 2 nada más, porque es en precio dólar y muy caro. Entonces, también es una cuestión que por ahí pueden, desde arriba, digamos, desde el rectorado, decir de que se debería volver de nuevo a una modalidad bimodal, digamos, en ese caso, pero también tenemos que la parte económica está jugando en contra, ¿sí? Así que ese es el panorama también. Bueno, Analía, espero que... Gracias. digamos, tu preocupación se ve que es mutua y general, la nuestra también. En realidad no tenemos muy en claro qué es lo que va a pasar. Sabemos que las limitaciones físicas van a seguir existiendo por un tiempo largo en términos de protocolos de aforo. Las limitaciones que plantea la profe Angélica desde el punto de vista económico en cuanto a desarrollar ese nivel de tecnología, y eso que somos facultades más chicas que ustedes, así que la verdad creo que el mundo de la incertidumbre, creo que alguno de los papers por ahí dice eso, sigue imperando de aquí hasta el año que viene quizás. Así es. Bueno, la verdad, de nuevo, les agradezco muchísimo la paciencia de haberse escuchado entre ustedes. Creo que esto también nos ha hecho un poquito más maduros, solemos respetarnos un poco más. Así que nada, muchísimas gracias desde la facultad, les agradecemos muchísimo. Espero que todos se hayan registrado en el chat para que podamos levantar sus nombres y emitir los respectivos certificados. Y para mí ha sido muy grato conocerlos. Nos despedimos. Mariana, que ha sido mi ayudante técnica desde la facultad. Yo soy Marcelo Altamirano, soy profe de la Facultad de Microeconomía, así que muchísimas gracias, muy amables, y nos estamos viendo. Yo les puedo pedir una cosita. ¿Será que pueden activar las cámaras, así hago un print de pantalla y después los tenemos a todos presentes? Perdón, Marianita, me había olvidado de eso. Para que salgan ahí todos lindos. Se permite gente despeinada y todo eso, no hay problema. Sí, no hay problema, no hay problema. A ver, ahí se está sumando María Eugenia. En mi caso se echó a perder justo la pantalla, no sale, ¿ves? Cosas de la tecnología también, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahí está, ahí estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Aquí estamos, 2 segundos. Ahí estamos. Listo. Voy a guardar ahora